Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que vean este video. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien. Una vez más, democracia, la linda democracia, ahora saludando, guapa como siempre. Y yo, su servidor Rafael Leonardo Santibáñez Langle, estamos aquí para platicar con ustedes en un capítulo más, de Ciencia Ciudadana. Ya teníamos un ratito de novenos, aproximadamente mes y medio, pero pues ya saben ustedes cómo es eso de andar corteando la chuleta. Y además ocupé un poquito de tiempo en analizar más o menos a fondo lo que finalmente quedó de la mal llamada reforma hacendaria. Es decir, lo que en definitiva aprobaron los senadores y que quedó listo para su publicación en el diario oficial. Ya vimos, ¿y qué es lo que quedó? Lo vamos a ver más adelante. También vamos a ver, y voy a tratar de hacer, debido a unas preguntas que me hicieron por ahí algunos amigos del Facebook, Gina Palacios, a final vez con muchos comentarios, al igual que Cassandra, Slovitz, cuyas preguntas me hicieron ver que quizás sería bueno presentarles a ustedes un resumen muy concreto, específico, breve, entendible de cuál es mi propuesta. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en este capítulo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que quedó autorizado de la mal llamada reforma hacendaria? La propuesta que quedó aprobada descansa sobre tres principios. Ustedes entran a la página de la Presidencia de la República, claro, no tienen nada mejor que hacer. Van a encontrar ahí palabras más, palabras menos, y ya en resumen, que esta propuesta descansa sobre tres puntos. El primero de los puntos es que nos dice que apoya a las familias mexicanas y a los trabajadores, que ese es su sentido social, que además es justa porque establece que pague más quien gane más. Y como tercer punto, de que promoverá el desarrollo económico y facilitará el pago de impuestos. Dicho en otras palabras, que un pago de impuestos más fluido, más entendible por la población, va a promover o va a contribuir a promover el desarrollo económico. Eso estaría por verse. Pero bueno, vamos a cada uno de estos puntos. El sentido social, apoyo a las familias mexicanas y a los trabajadores. Ya vimos, esto ya lo vimos en el capítulo anterior, de que este concepto descansa básicamente en aspectos como la pensión universal, el seguro de desempleo, el no IVA en alimentos, medicinas, colegiaturas, rentas, espectáculos deportivos, es decir, una serie de conceptos ahora sí que vamos a decir que es de uso cotidiano de la población y que pues antes no pagaba impuestos y ahora nos dicen, te apoyamos porque vas a seguir sin pagar el IVA en estos conceptos. Está bueno, ¿no? Pero entonces no está la reforma. ¿Por qué puedo anunciar que este cambio apoya a las familias mexicanas y a los trabajadores? Pues ya los apoyábamos antes, no pagaban el IVA, ¿no? Y ahora van a seguir sin pagarlo. Entonces, ¿por qué a este punto le podemos llamar reforma? ¿O en qué criterio o bajo qué criterio podemos decir que esto constituye una reforma? Si era un beneficio que ya tenía yo antes, y ahora lo que va a pasar es que lo voy a seguir teniendo. Señores del gobierno, señores congresistas, medios de comunicación que han aceptado el término reforma para esta miscelánea, no nos engañen, no nos traten a los mexicanos, al gran público, como retrasados mentales, tratando de convencer que este tipo de cosas, mantener algo que ya estaba, es una reforma. Caray, más seriedad, jóvenes, y menos insulto a la población. Medios de comunicación, pónganse las pilas. No le llamen a las cosas con un nombre, nada más porque el gobierno dice que así se llama, y ustedes dócilmente, pues sí es reforma. No tiene nada de reforma. Bien, eso es en cuanto al no pago del IVA en ciertos aspectos. En cuanto al, por ejemplo, seguro de desempleo, pues ya vimos que sí hubo un cambio ahí, porque yo decía en el capítulo pasado que simple y sencillamente era un financiamiento que después se iba a cobrar. No, según la ley como quedó, esto realmente va a salir del gasto público, es decir, va a ser un dinero que se va a dar
a aquellos que se encuentran en situación de desempleo, eso sí, por los 3 meses al 50% y los otros 3 meses al salario mínimo. Eso ya lo vimos y es pues es un curita para quien tiene cáncer. Bien, y el otro aspecto, el de la pensión universal. Híjole, ya lo dije el capítulo pasado y brevemente voy a repetir lo que dije en aquel entonces. Dar una limosna de 525 pesos mensuales a los viejecitos es una burla, es inmoral tratar de presentarse como bienhechor dando una limosna, cuando mi deber como gobierno es asegurarme que esa persona que tiene esa edad tenga una vejez digna, sea un adulto mayor con una vida digna, y no puede haber vida digna, con 525 pesos al mes. Nos están burlando de nosotros, esa es la triste realidad. Nosotros somos que lo aceptamos, pero bueno, eso por lo que toca al primer punto. Por lo que toca al segundo punto, que también tocamos en el capítulo anterior, paga más quien gana más. Ahí ya lo dije, quien gana más son los grandes grupos corporativos, y a ellos no se les tocó. Yo decía en el capítulo anterior que se les iba a quitar la consolidación fiscal, no se les quitó nada, simplemente se canceló ese nombre para llamarle ahora pomposamente, déjenme decirles, régimen opcional para grupos de sociedades. Es lo mismo, los grandes grupos corporativos van a poder seguir difiriendo el pago de impuestos, es decir, causar impuestos diferidos, que pagarán allá a lo largo de los años. Eso sí, les bajaron el plazo, en lugar de 5 años, 3 años. O sea, hubo ganancia ahí. Pero ¿y los 160,000 millones, apá, que ya debían en impuestos diferidos estos grandes grupos corporativos tan solo a 2011? Mire, mijo, ahora va usted a tener menos plazo para pagar. No, es otro engaño. Ellos son los que más tienen. Ahora que si me quieres decir, y aquí hago otra vez un llamado a los medios de comunicación, que se atrevieron a decir, lo oí por ahí en algunos de ellos, de que no, espérate, sí es justa, porque sí paga más quien gana más. Ahí están los comerciales. Solamente los que ganen más de 60,000 pesos son los que van a pagar más impuestos. Ahí se estás viendo la tasa. A todos los demás empleados que ganan menos, pues no, Y me imagino que a los empresarios, personas físicas con actividades empresariales que pagan el impuesto sobre la renta, pues si sus utilidades, son de 60,000 pesos para abajo, bueno, pues entonces no, ellos se les va a respetar la tasa competitiva del 30%. Ya más adelante vamos a ver eso de competitiva. Bien, pues ¿saben qué? Otro error. Medios de comunicación, hagan análisis serios, no se vayan con la finta. Vamos a hablar en el caso de las personas físicas que trabajan como empleados, los asalariados. Nos dice la reforma como quedó, que si un empleado o una persona física con actividad empresarial obtiene utilidades o ingresos, en el caso del empleado, hasta por 750,000 pesos, ahí se va a quedar con el 30% actual. Cuando rebase los 750,000 pesos y llegue hasta el 1,000,000 al año, entonces aplicará el 32% de impuesto, ya le subió 2 puntitos. Cuando rebase el 1,000,000 y llegue hasta 3 millones, el 34%, y más de 3 millones, el 35%. Doctor Videgaray, señor Peña Nieto. Bueno, aunque usted quizás no vaya a entender muy bien esto, pero el doctor Videgaray sí. Si hablamos de empleados que obtienen ingresos hasta por 3 millones de pesos, de más de 1,000,000 hasta 3 millones de pesos, estamos hablando de ejecutivos de empresas. Máxime si consideramos los 3 millones de pesos al año. Esos ya estamos hablando de ejecutivos de primer nivel, los que supuestamente pagarían el 35%. Yo no sé si usted no conoce la realidad o se le escapó, no sé qué pasó, pero estos ejecutivos de alto nivel generalmente tienen los impuestos, el impuesto que deben de pagar sobre el producto de su trabajo, piramidado. Eso significa que los impuestos que corresponden a ese ingreso no los paga el empleado, los paga la empresa que lo contrata. Se establece un ingreso libre de impuestos para el ejecutivo y los impuestos
suban, bajen, bailen, canten, rían, esos los va a pagar la empresa. Así que pues estos grandes ejecutivos, que dentro de las personas físicas son los que más ganan, pues están riendo, se están diciendo, bueno, pues ustedes dicen que son los que vamos a pagar más, pues digan. La realidad es que no. Y yo creo que esto usted, doctor Videgaray, debía de saberlo. Estos señores tienen sus impuestos piramidados. Señor Peña Nieto, el doctor Videgaray seguramente le va a poder aclarar esto que acabo de decir. Ahora, si son empleados que ganan entre 1 y 3 millones, quizás no todos, o como quizás en el otro rango, quizás no todos los ejecutivos tengan los impuestos piramidados, pero sí la gran mayoría. Y se repetirá lo mismo en este rango de 1 a 3 millones. No pagan sus impuestos. Y aún pagándolos, se los pueden compensar con otras prestaciones. Es que también las vamos a limitar. Sí, pero esos ejecutivos de alto nivel, los llamados hombres clave de las empresas, no se van a quedar con los brazos cruzados. Y de alguna forma las empresas les van a resarcir, cuando ellos pagan el impuesto, la demasía que estén pagando. Su pretendido objetivo de que pague más quien gane más, dudo mucho que se cumpla en el 100% de los casos. Es más, se cumplirá en un porcentaje muy pequeño. Y ahora, si hablamos de personas físicas que no dependen de un sueldo, empresarios, personas físicas con actividad empresarial, si hay alguno que gana más de 3 millones de utilidades al año o más del millón, bueno, pues entonces tiene la alternativa de dejar de ser y por lo tanto tributar como persona física. Y entonces va a persona moral. Y entonces disfruta de la tasa competitiva del 30%. Otra vez, quien gane más va a pagar más. Se vio usted muy ingenuo, doctor Videgaray, si esta fue su propuesta para que eso sucediera. Bien, y ahora vámonos al tercer punto, que si no lo habíamos tocado en el capítulo anterior, el que se refiere que va a promover el desarrollo económico. Y como nos dice esta propuesta del gobierno, esta gran miscelánea incendiaria, que se promueve el desarrollo económico. Nos dice, primero, mantenemos una tasa competitiva de impuesto sobre la renta del 30%. Pues hago la misma pregunta que hice con lo de no cobrar IVA en alimentos y medicinas. Caray, si ya tengo una tasa del 30% y la mantengo, pues esto no es reforma, no hay cambio, ¿sí? Simplemente sigo haciendo lo que estaba yo haciendo, ¿sí? Otra vez, no nos quieran engañar con nombres que no corresponden a los actos que están haciendo. Segundo, si en el pasado esta competitiva tasa del 30% pues no produjo desarrollo, en este año, doctor Videgaray, recuerde usted que cuando se hizo la predicción al principio del año, pues la Secretaría de Hacienda dijo que íbamos a crecer, si mal no recuerdo, entre 3.8 y 3.9%, y ahora la propia Secretaría de Hacienda pues ronda el 1%, y los especialistas no creen que lleguemos ni al 1%, y mantuvimos la tasa competitiva del 30%. Entonces, ¿qué nos sirvió? ¿Por qué nos va a servir ahora, en el 2014? Si en el 2013 no sirvió para nada, ¿por qué ahora sí va a servir esa tasa competitiva? ¿Será que en otros países están aumentando la tasa y entonces los inversionistas de otros países van a venir acá porque acá se mantiene el 30%? Si es eso, pásanos corriente y díganos, ¿sí? Si es lo que está sucediendo. Que yo sepa, nadie está aumentando su tasa del impuesto sobre la renta, que yo sepa. Nos dice que va a promover el desarrollo porque ahora las empresas van a tener más facilidades en el pago de sus impuestos, porque va a ser un sistema más flexible, porque además ahora va a haber un régimen de incorporación que presenta la oferta del no pago de impuestos en el primer año y durante los 9 años siguientes con atractivos descuentos. Para el segundo año tengo un descuento del 90%, para el tercero del 80%, cuarto 70% y sucesivamente hasta ahí, perdóname democracia, hasta llegar a 0. Y entonces tenemos que suponer que las empresas, no sé, ahora sí van a invertir mucho dinero, porque el primer año no van a pagar impuestos. Pues yo creo aquí, doctor Videgaray, que si estamos esperando que los informales se metan a este régimen de incorporación por esa ofertota, pues ellos no pagan en ningún año impuestos.
¿De qué les puede ser atractivo que el primer año no los paguen? Y luego, peor aún, cuando a cambio de eso, de no pagar impuestos, tienen que entregar estos causantes que se incorporen bajo este régimen, tienen que informar de sus operaciones de compra y de venta con terceros, es decir, con sus clientes, con sus proveedores, ¿sí? ¿Usted cree que eso le parezca atractivo a los informales? ¿Usted cree que los que no son informales, los que van a poner apenas un negocio, ahora sí se decidan, dijeran, ¡ay, lo que estaba yo esperando! Un año sin impuestos para abrir mi negocio. No lo podía yo abrir porque desde el primer año tenía yo que pagar impuestos, pues no lo podía yo abrir. ¿Usted cree? ¿De veras cree que así estaba la situación? Yo creo que no, ¿eh? Pensar que estas aparentes ventajas nos van a llevar al crecimiento económico, pues caray, está muy por verse. Otra de las ventajas que ustedes señalan, de que no, es que ahora ya vamos a facilitar los trámites aduanales, que se están quitando las garitas y no sé cuántas cosas, y ahora exportar va a ser más fácil, y a todo dar. Otra vez, estamos volteando hacia afuera. El mercado interno, ese lo está llevando el carambas, no hay problema, es que se lo siga llevando. Nos van a venir a salvar los hombres blancos y barbados con productos del extranjero, y nosotros vamos a exportar más fácilmente. Caray, el comercio internacional, y por ahí ya se lo dije en capítulos anteriores, está el libro del señor Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, el internacionalismo moderno, que nos dice que el comercio internacional no resuelve los problemas estructurales de un país, y es una realidad. El que vendamos mucho o compremos mucho al extranjero no nos va a resolver el principal problema que aquí tenemos, y que es el que se debió de haber resuelto con su mal llamada reforma hacendaria: la inequidad en la distribución del ingreso aquí adentro, ¿sí? Inequidad en la distribución de la riqueza, ese es el problema, y con comercio internacional no se va a resolver. No nos venga a decir ahora que porque ya se facilitó el comercio internacional va a haber más crecimiento económico. Eso es una mentira, y yo no sé si usted lo ignora o lo sabe perfectamente y está tratando de engañarnos. Esa es la otra alternativa. ¿Qué es lo que realmente debemos hacer? La alternativa que yo propongo es exactamente al revés de lo que finalmente aprobó, de lo que quedó establecido en la gran miscelánea incendiaria. Es reducir el impuesto sobre la renta en lugar de aumentarlo. No aumentarlo ni a personas morales, ni físicas, ni a nadie. Reducirlo en la medida que las empresas contraten personal, y sí aumentarlo en la medida que las empresas o las personas físicas con actividad empresarial disminuyan sus plantillas de personal. Esto es una reforma, es cambiar el criterio bajo el cual aplicamos los impuestos. Hoy día, para establecer impuestos, seguimos, según la ley, principios de generalidad, equidad, proporcionalidad, legalidad, entre los principales. Bueno, lo que yo estoy proponiendo, y eso sí es una reforma, es agregar el principio de contribución a la economía. Contribuyes más a la economía, pagas menos impuesto. Ese dinero que tú te vas a gastar, tu empresa, tu empresario, que te vas a gastar de más en la nómina, lo recuperas en el impuesto. No pierdes nada. Lo único que te pido es que crees esos empleos y bien remunerados, que no me contrates, despidas a uno de 10,000 y me contratas 10 de a 1,000, para que ahí se compense, y tú dijiste, ahí ya tengo 10 más, di 9 plazas más, sí, pero no gastaste más que lo mismo que con el de a 10,000, no, eso no se vale, ¿sí? Establezco un mecanismo muy claro y muy preciso para cómo disfrutar del beneficio de pagar menos impuesto contratando más personal, pero bien remunerado. Y el fisco perdería ese impuesto sobre la renta. Y entonces viene ahí la pregunta, oye, pobrecito del fisco, ¿no? Si de por sí somos el último lugar dentro de los países de la OCDE en cuanto a recaudación de impuestos, pues vamos a estar peor. No, señor. Ese hueco que nos deja el impuesto sobre la renta, lo vamos a cubrir en el mismo impuesto sobre la renta, realmente eliminando la consolidación fiscal. Y además acelerando el cobro de todos los impuestos diferidos
que hoy representan un financiamiento sin intereses para los grandes grupos corporativos. Cobrar rapidito. Ya en el capítulo anterior les dije que esto no sería ningún desastre para estos grupos corporativos. La mayoría de ellos tienen dinero de sobra, que ellos tienen invertido ganando intereses, para pagar estos impuestos diferidos. Eso cubriría el déficit del impuesto sobre la renta, en la recaudación de impuesto sobre la renta, por reducírselo a quien contrate más personal. Y además, también recaudaríamos más por la aplicación del IVA generalizado, también lo vimos en el capítulo anterior, pero con devolución inmediata a aquellos que ganen menos ingresos, a los que obtengan menos ingresos. Está muy claro, cobrar el IVA de manera generalizada en alimentos, pero regresándoselo a aquellos que tengan ingresos hasta por 5 salarios mínimos o menos. En medicinas, regresándoselo a aquellos que tengan ingresos de 8 salarios mínimos hacia abajo. En colegiaturas, quieres tener a tu hijo en escuela particular y quieres pagar una cuota alta, págala. Pero si tienes a tu hijo en escuela particular y tus ingresos no rebasan los 12 salarios mínimos hacia abajo, te devuelvo el IVA, para que sigas manteniendo a tu hijo en esa escuela particular si tú así lo deseas. Y que estos grandes colegios particulares, los caros, los que cobran cuotas prohibitivas, esos también paguen impuesto sobre la renta, no solamente sean sujetos del IVA en cuanto al servicio que ofrecen. De esta manera compensaríamos la pérdida de impuesto sobre la renta con un aumento en el IVA, con un aumento por la eliminación de los impuestos diferidos que causan la consolidación fiscal. Y los empresarios salen ganando. No debemos olvidar, y señores empresarios, a ustedes que a través de sus cúpulas empresariales les he hecho llegar mi propuesta, yo les invito una vez más a que no olviden que sus trabajadores tienen 2 cachuchas. Si bien cuando están en horas hábiles tienen la cachucha de trabajador, fuera del horario de trabajo tienen la cachucha de consumidor. En la medida que tengan ustedes menos trabajadores y que los que conserven sean más pobres, tendrán menos consumidores y los consumidores que queden serán con menor poder de compra, lo cual se traduce en menos ventas para ustedes mismos y señores del gobierno, menos ventas de las empresas, menos impuestos para el fisco. Recesión, esa es la palabra que resume todo esto. Menor desarrollo económico. Bien, yo espero con esto haya quedado claro lo que es en síntesis mi propuesta. He mencionado lo esencial, no he detallado todo por no hacer esto muy largo. Reflexionemos sobre ello. Si los convencen, y a todos aquellos, y aprovecho para agradecerles a todos aquellos que me han brindado su apoyo, que me han enviado mensajes en el Facebook, donde pues me dicen de que cooperan con la difusión de mi propuesta, se los agradezco muchísimo, y no solamente me lo dicen, lo veo ahí en el Facebook. Bueno, pues no desmayen, síganme ayudando, y por favor, no sean malos, suscríbanse a mi canal en YouTube, Ciencia Ciudadana, para que de manera automática les lleguen mis videos, porque si no, cada vez que hago uno, ahí tengo que estar mandándoselo a cada uno para que lo vea. Suscríbanse a mi canal y en automático los podrán ver. Yo espero que esto sirva para ayudar a difundir el mensaje de que no nos dejemos engañar, despertemos, no aceptemos, para empezar, que nos vendan una miscelánea incendiaria como una reforma hacendaria. Utilicemos y llamemos a las cosas por su nombre. Los invito a entrar a www.change.org y ahí apoyar con su firma mi propuesta. Últimamente ha venido hacia arriba, las firmas están cayendo, ya se están multiplicando, qué bueno, les agradezco muchísimo, pero hagamos un esfuerzo para que esto reciba cada vez más y más y más firmas, y así el Congreso y el propio gobierno dejen de ignorarme como lo han hecho a lo largo de año y medio. Les agradezco mucho su atención y su apoyo, y nos vemos en la próxima. Democracia y yo nuevamente les agradecemos el favor de su atención. Hasta la próxima.